aquí me tienen. Lo que sí me han pedido solamente 20 minutos. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si oramos brevemente para pedir a Dios que nos guíe de esta enseñanza, de esta meditación, una pequeña meditación, y que nos pueda hablar en esta hora? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor bendito, en este breve tiempo, Señor, poder meditar de ella, Señor, y poder compartirla, Dios mío, Señor, de tal manera que podamos conocerte un poco más, conocer de tus planes, Dios mío, y la bendición, Señor, que hemos recibido. Gracias te damos, Señor, por ella, Señor. Para nuestros corazones, Dios mío, a poder recibirla, Dios bendito, Señor. Solamente tu Espíritu Santo toca las vidas, Dios mío, Señor. Y todos, Señor, estamos aquí, Señor, para escuchar. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús hemos pedido. Amén. 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 A ver, hermanos, simplemente para los que tienen Biblia y los que no, a veces lo pueden tener en el teléfono, en el iPad o donde lo tenga. Daré un texto bíblico, estaré comentando dos textos bíblicos en Gálatas, y si no tienen la Biblia, no, simplemente esté atento a la lectura. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 28, dice así, leo en una versión internacional, dice así: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Quizás, hermanos, al leer esto, nos viene a la mente qué quiere decir con eso. Quizás no estamos muy familiarizados, pero siempre suele pasar, hermanos, que en Semana Santa, sobre todo en nuestros países, en Perú, siempre pasan las películas, y siempre son películas bíblicas, y uno está ahí con la familia escuchando. En este caso me acuerdo cuando estaba con mis abuelos y los visitaba, y en Semana Santa era eso. Mi memoria era ver esas películas antiguas, y salían los mandamientos, Moisés, o la historia de Abraham. Pues en este caso, el texto que hemos leído, Pablo, escribiendo a Gálatas, hace un enfoque de lo que es parte de la historia del pueblo de Israel y sus fundamentos, mejor dicho. Es la historia de dos mujeres y un hombre. Parece título de telenovela, ¿no? Sí. Y sucede, hermanos, que para resumirles un poco, Dios había hablado a Abraham y le había dicho que iba a ser padre de multitudes. ¡Qué gran noticia! Bueno, hoy en día, si Dios nos dice que vamos a ser padres de multitudes, lo pensamos, ¿no? Decimos cómo está la situación. Pero Dios tenía un plan y le dijo a Abraham: te voy a dar hijos de tal manera, Abraham, que no podrás contarlos. ¿Ves la arena? Trata de contar los granos, ¿cuántos hay? Así será tu descendencia. Mira el cielo, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia, de numerosa. Abraham recibió esta promesa del Señor, de Dios, y muy contento él. Pero lo que sucede es que él tenía una situación, y es que a su esposa, Sarai, era estéril. Ella había intentado tener hijos, pero no pudo. Sucedió, hermanos, que en un tiempo en la tierra de Canaán había hambruna y falto de alimento.
que Abraham baja al sur y llega a la ciudad de Egipto y ahí hay granos. Entonces baja porque sabía que ahí había comida y por consiguiente iba a poder mantener a Sara, a Sarai y a sus esclavos y a toda su gente. Una vez que pasa la hambruna en el territorio de Canaán, Abraham vuelve con su esposa y con todos. Pero la Biblia narra, hermanos, que en ese retorno Abraham había adquirido riquezas. Les regresaba, ¿no? Así como cuando nosotros viajamos a Europa por un cierto tiempo a amasar riquezas y luego volver a nuestro país, y con ese dinero que hemos podido, los que han podido ahorrar, queremos tener un pequeño proyecto. Pues de la misma manera, Abraham vuelve a su territorio, a Canaán, con todo lo que había amasado, pero también vuelve con más esclavos. Entre esos esclavos, hermanos, Sara había comprado una esclava llamada Agar. Todo muy bien, ahí está el servicio de Sara, Agar está el servicio de Sara, y vuelven y Agar empieza a conocer otro territorio, se tiene que adaptar a las costumbres y empieza a servir a Sara. Abraham había recibido esa promesa de que iba a ser padre de multitudes. En una oportunidad Abraham le dice al Señor: Señor, la verdad que hasta ahora no tengo hijos. Y estaba muy apenado Abraham porque decía: el que va a heredar todo lo que tengo va a ser mi esclavo Eleazar, él será el dueño de todo. Y Dios una vez más le dice: no, Abraham, yo te he prometido y vas a tener un hijo. Pasa el tiempo, hermanos, y Sara, que conocía esa promesa, tiene la gran idea de llamarlo a Abraham. Y vayamos a leerlos, o voy a hacer la lectura, hermanos, en Génesis, en el capítulo 16. Vamos al principio. Génesis capítulo 16 dice así, versículo 1: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor, nuestro Dios, me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces Sarai tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Versículo 4 dice: Abraham tuvo relaciones con Agar, y en la primera ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. La empezó a mirar con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa. Entonces yo imaginaba esta escena. El pobre Abraham, que viene Sara y le dice: ven, mira, hagamos algo, ya que no puedo tener hijos. Aquí está la esclava y ella dará a luz. Será como si fueran míos. Y así pues ayudamos pues al Señor para que tengas tú hijos y que de ahí venga la descendencia.
Pero no resultó como Sarai lo había programado, en el sentido de que ella esperaba que una vez teniendo el hijo no hubiera problemas ni conflictos. Y fue todo lo contrario. Agar, por su parte, al estar embarazada, pues yo le voy a dar un hijo al patrón. Yo le voy a dar un hijo aquí al jefe del clan. Empezó a mirar con desprecio a su dueña. Empezó a menospreciarlo. Y claro, Sarai, en vez de haber dicho, no fue buena la idea que tuve, le fue a reclamar a Abraham. Abraham llegaba de pastorear y agarra, ven, siéntate, Abraham, aquí. Este problema es tuyo. Tú eres el causante de este. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos. Y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Versículo 6 dice: tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, embarazada a ella, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino de la región del sur, le encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. El Señor ha escuchado tu aflicción. Entonces, esta mujer esclava egipcia toma la decisión de regresar. Imaginémonos, hermanos, ustedes que son mujeres, ¿qué harían frente a esa situación? La maltratan, seguramente muchas veces cuando llegamos a territorios, a Europa o países, no todo nos ha ido bien, ¿no? El trato no ha sido del todo cortés, quizás. Ha habido muchos abusos, ¿no? Ha habido gente que mira por encima del hombro, ¿no? Pero Agar recibe esta orden del ángel y regresa. Y regresa. Hay mujeres, hermanos, que prefieren estar en el desierto que volver por el trato que han recibido. Sin embargo, ella regresa. En el capítulo, hermanos, más adelante, en el capítulo 21, Dios le había dicho a Abraham, cuando vino a visitarlo en una oportunidad, que no iba a tener un hijo de la esclava, sino que el hijo que iba a tener, el hijo de la promesa, iba a venir de su esposa Sara. Entonces, Sara se ríe al escuchar ella la noticia que le estaba dando el Señor, y ella ya había terminado de reglar, de menstruar, ya no podía tener hijos. Abraham tenía
86 años. Y cuando el Señor va a visitarlo, Abraham tiene 99 y el Señor le dice, dentro de un año vendré nuevamente a visitarte y tu mujer ya habrá dado a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac. Isaac. Sara se rió y Dios la miró y le dijo, te has reído. Ella estando escondida, pongamos que estamos en una conversación aquí, ella estando escondida escucha y se ríe. Se ríe porque ella dice, ¿cómo yo a mi edad, siendo ya mayor y ya no estoy arreglando con la menstruación, no puedo ser capaz de dar un hijo a Abraham? ¿Podré darle ese deleite a Abraham? ¿Podré yo ser madre a esa edad? El Señor encaró a Sarai y ella le mintió en su cara. Él dijo, no me reí. El Señor dijo, sí te reíste. Pero yo cumpliré mi promesa. Capítulo 21 dice, tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, Ismael, con 13 años de edad ya, el hijo que Agar le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Ese asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al siguiente día, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y una orden de agua, se los dio a Agar, poniéndole sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues ella pensaba y decía, no quiero ver morir a mi hijo. En cuanto ella se sentó, el niño comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño
y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó a Ismael con una egipcia. Esta lectura, hermanos, que es un poco extensa, pero me gusta que poderle explicar un poco, habla justamente, hermanos, de la fundación del pueblo hebreo. Abraham como patriarca, y una escena que hemos narrado, una escena muy peculiar, donde por obtener esa promesa había consecuencias. Sarai, queriendo ayudar, tomó una mala decisión. Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y el plan de Dios es que esta escena sirviera para que nosotros hoy en día podamos entender lo que significa ser hijos de la libre y no ser hijos de la esclava. Vuelvo a leer, hermanos, el pasaje que leímos. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Así que como aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana, porque fue Sara quien tomó la decisión de dárselo a Abraham, y Abraham dijo amén, persiguió al hijo nacido por el Espíritu, es decir, por la promesa que Dios había establecido a Abraham, que el hijo sería Isaac. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Y lo hemos leído. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia como el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí viene el punto, en el capítulo 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Manténganse firmes y no se sometan al yugo de esclavitud. Pablo, hermanos, lo que está tratando de resaltar es que este pueblo seguía costumbres y ritos que los llevaba a la esclavitud. Sin embargo, cuando Cristo viene, el Mesías, y da su vida en la cruz, Jesús dijo bien claro que si el Hijo del Hombre os libertare, entonces en ese momento seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué libertad estaba hablando? La libertad, ya que la palabra de Dios declara de que somos esclavos del pecado. Quizás nosotros venimos de una familia en donde no hay esclavitud, donde ahora vivimos en democracia, en libertad, pero no podemos escapar, hermanos y amigos, a la verdad de que somos esclavos del pecado. Que el pecado somete nuestras vidas y que muchas veces no somos libres, sino que vamos como que si nos estuvieran encadenados, llevados hacia ello. De tal forma que una vez cometido el pecado podemos decir, no quería hacerlo, pero ¿por qué lo hice? Y quizás por locuras, hermanos, de la vida y de esta vida en este mundo, recibimos consecuencias tristes. De acuerdo de una persona, amigo de infancia de mi esposa, que en una oportunidad él comenzó a consumir drogas por curiosidad en su juventud, como pasar el rato, pasar el tiempo, estar en grupo, quizás ser parte de del grupo de amigos, y
resultó que eso que a lo mejor comenzó como una broma, al final resultó de que el pecado lo llevó a una adicción. El problema fue que en una noche, llegando a su casa, la madre, preocupada, lo que hace justamente es tratar de llamar la atención a su hijo. Ella no percatada de la situación en que su hijo estaba, ya que había entrado a la casa drogado. El hijo, bajo los efectos del alcohol, lo que hace es empujarla, diciéndole, bueno, no me molestes más y todo. Y se fue a dormir. Él se levanta al día siguiente, hermanos, y se da con la sorpresa de que su madre había caído de espaldas y se había golpeado el cerebro y había fallecido. Fue condenado y fue llevado a la cárcel. Pero él nunca más volvió a ser el mismo. Consecuencias de una vida que a lo mejor uno dice que no pasa nada. Tuve la oportunidad de hablar con él y bueno, gracias a Dios se acercó al Señor. Y él ahora ya no está en Perú, pero él está ahora viviendo en Estados Unidos, pero esa culpabilidad que él sentía al llegar a su casa, el salir de la cárcel, entrar a su casa y ya no ver a su madre, por una estupidez, por una situación que él no quería. Que él no quería. Terminó matando a su madre involuntariamente. Y muchas veces, hermanos, lo digo de forma personal, yo he sido muy ingrato con mi madre muchas veces. Ella siempre ha sido una persona de mucho esfuerzo, de entrega, de paciencia. Y claro, yo decía, a mí me decían la oveja negra de la familia, ¿sí? Imagínense ustedes cómo yo era. A mi madre casi la lleva al manicomio, bueno, a ser tratada y todo por cómo yo trataba y me movía en el hogar. Por decirle que estoy a punto de matar a mi hermano con un cuchillo. Entonces, era terrible, era terrible. Yo ahora, pasados los años, me pongo a pensar en toda esa angustia que yo produje a mi madre. Y créanme, hermano, que en mí había un odio y un rencor y una cólera que no me lo podía explicar. No me lo podía explicar, no me lo podía sacar. Y yo lo que quería ser el buen hijo, el ser respetuoso, el ser el buen estudiante, pero no podía. No podía. Y claro, al ver que no iba a poder, peor, ya me dejaba llevar, ya decía, ya, ¿para qué? Ya, ¿para qué? La única manera de mi papá poder frenarme en ese momento de adolescencia y rebeldía fue llevarme a cortar el pelo. Me rapó completamente. Me rapó. Eso fue un estate quieto para mí. Los golpes que mi padre me daba no servían. Y mi padre quería corregirme en la manera de frenar lo que había en mí. De tal manera que quería corregirme, o sea, para, detente. Y claro, yo recibía golpes, pero en mi corazón estaba que yo decía, él me quiere ver llorando. No le voy a dar ese gusto. Cuando me pegaba con mi hermano estaba ahí llorando, sangrando, ay, y yo no lloraba. Y eso a mi padre como que le ardía más. ¿Por qué no llora? Hoy en día doy gracias a Dios por Cristo, que pudo cambiarme ese corazón. Si no, yo estuviera preso, con problemas, no hubiera conocido a mi bella esposa, no hubiera tenido mis hijos, o estuviera muerto, qué sé yo, y mi barrio es muy picante. O peor, hubiera terminado como delincuente, buscándome la vida en mi país y haciendo tonterías. Pero por eso digo, ya para terminar, que me sacaron la roja. Ya para terminar, hermano. Podemos llevar una vida de esclavitud. Y a lo mejor ahí donde está usted, hay cosas que quiere dejar.
Hay cosas que quiere cambiar. Hay cosas que arrastran, malos hábitos. Y no se puede. Pero sí hay una solución. Amén. Sí hay una solución. Humanamente no podemos. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así Y por eso vino Cristo a morir en una cruz. Amén. Para darnos esa libertad. Así que hay esperanza. Amén. Tenemos esa esperanza. Acerquémonos a Cristo. Y Él cambiará nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque pudiendo llevar una vida de esclavitud, Señor, en el pecado, sin embargo, Señor, tú has sido bueno. Y gracias al derramamiento de sangre de Jesús en la cruz, hoy día podemos tener libertad. Podemos llegar a ser libres del pecado. A través de esa sangre podemos estar reconciliados con Dios. Podemos acercarnos a Él sin vergüenza. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, por el sacrificio que hiciste. Porque dejaste tu trono de gloria. Tomaste el cuerpo de hombre. Naciste en un pesebre, menospreciado por los hombres. Llevaste nuestros dolores, nuestras culpas, nuestras faltas, nuestras enfermedades. Y en la cruz venciste. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Bendice a las madres, Señor, en esta hora. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y dejo